Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre historias, explorando ciudades ancestrales, ruinas misteriosas, naves extraterrestres y todo tipo de lugares ocultos, recorriendo el mapa en busca de nuevas cositas pequeñitas que encontrar. Eso sí, siempre acompañados de Alma Mínguez. Aventureros. Daniel Cordero. Muy buenas tardes, aventureros. Y el que os habla, Víctor Vera. Jaime vuelve a estar otro día de pendoneo, así que le vamos a poner más deberes esta vez, va. Jaime, si escuchas los dos programas en los que no has estado, nos tienes que volver a explicar la historia de la camisa 11 varas. Pero nada más empezar, ¿eh? Sí, porque si no nada más empezar no vale, porque lo va a hacer sin querer en algún momento de algún programa. Tras saludar como es debido y presentarnos ante el nuevo hallazgo, entraremos en la cantina donde, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de arqueología, en concreto de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca es un conjunto montañoso situado al norte de Ibeas de Juarros, en la provincia de Burgos, en Castilla y León, España, que se extiende de noroeste a suroeste, entre los sistemas montañosos de la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico. Ha sido declarado espacio de interés natural y bien de interés cultural y patrimonio de la humanidad. Como consecuencia de los excepcionales hallazgos arqueológicos y paleontológicos que alberga en su interior, entre las cuales destacan los testimonios fósiles de al menos 5 especies distintas de homínidos, de la sima del elefante, el Homo ancestor, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la península ibérica y de Europa se encuentran en la Sierra de Atapuerca. En el yacimiento de la Gran Dolina, restos del Homo antecesor con al menos una antigüedad de 800.000 años. Y en la cima del elefante, otros de una especie de Homo, sin concretar, de 1,2 millones de años. Estos restos quedaron al descubierto al construir una línea de ferrocarril en el siglo XIX. Y bueno, Alma, yo sé que tú estás más metida en estos temas de historia, así que ¿qué nos puedes contar sobre este sitio? ¿Qué os voy a contar? Yo creo que Atapuerca es un yacimiento que cualquier persona, aunque no le guste demasiado la arqueología o la historia, conoce, porque ha dado la vuelta al mundo. Es uno de esos sitios emblemáticos que, como bien has dicho, ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por muy buenas razones. Y es que han sido hallados unos restos que realmente ejemplifican muy bien lo que era la prehistoria, tanto de la península ibérica como en relación con la prehistoria general, que se conecta con el resto de Europa e incluso con África, ¿vale? Entonces, ¿qué es Atapuerca? Bueno, pues Atapuerca es un yacimiento que, como bien has dicho, es descubierto en el siglo XIX, creo que era hacia 1890 o por ahí, o 1885, hacia finales, y se descubre por azar por el trazado de la línea de ferrocarril. ¿Qué pasa? Que es una zona bastante agreste, es una zona inhóspita en la que se talla lo que es la sierra entera, se talla lo que es la montaña, y al tallarse aparecen estos restos que han sido sedimentados, han sido producto de sedimentación durante millones de años. Estamos hablando de una datación que llega hasta los 1,5 millones de años. Tenemos que tener en cuenta, pues, lo que hemos dicho muchas veces, en nuestra especie se remonta a los 1,8, 1,9 millones de años, pues aquí encontraremos ejemplos bastante arcaicos. Debemos decir que en lo que es la península ibérica, el tema prehistórico está, digamos, que tiene una datación menor que, por ejemplo, la que encontramos en África, porque ya sabemos que las dataciones más antiguas las hallamos en este continente, que es de donde migran el resto de comunidades y se van esparciendo primero hacia Europa y después llegan a la península ibérica, etc.
Entonces, ¿qué encontramos en Atapuerca? Pues encontramos una serie de niveles, digamos, muy diferenciados, con una datación muy grande, que nos representan tanto desde el Paleolítico hasta incluso el Neolítico, ¿vale? Encontramos restos del Pleistoceno, encontramos, como has dicho bien, en la cima del Elefante, restos arqueológicos muy antiguos, y podemos ir viendo un poco la evolución de lo que son los descubrimientos, que vamos a encontrar aquí, a qué época se refieren y todas estas cosas, por orden. No sé cómo os gustaría tratar este tema a vosotros. Bueno, pues lo último que han encontrado ha sido una parte de la mandíbula, y claro, se ve que bueno, allí trabajan muchos geólogos, y al que le tocó, bueno, estaba ahí rascando los sedimentos que habían. Parece ser que llamaron a la experta en animales y bueno, se lo estuvo mirando un rato y parece ser que no estaba nada convencida de que fuese de un animal. Entonces no quería tampoco dar la noticia de eso, de que fuese de un humano, ¿no? Porque exactamente es lo que estaban buscando. Llamó a otra compañera de poder distinguir a ver si era de animales o de humanos, y parece ser que sí, que han encontrado una parte de la mandíbula de un humano, parece ser que súper antigua, es el más antiguo que se ha encontrado en Europa. Y la alegría es que es muy difícil encontrar partes tan antiguas de un cráneo, de una cabeza de una persona, porque se ve que el hueso es muy poroso y es de lo primero que se convierte en polvo y se pierde. Así que parece ser que estaba bastante bien conservado donde estaba, y le han podido encontrar y vamos, que ha sido la sorpresa del año, básicamente. No me extraña nada porque en este yacimiento es donde se encuentran los restos más antiguos, o de los más antiguos. Hay otros yacimientos también por la geografía ibérica, pero en Atapuerca se encuentran tesoros. De hecho, ya lo veremos después. Se encuentra Excalibur, se encuentra el Miguelón, que es este cráneo neandertal del que hablaremos luego. Entonces, sí, es un sin parar. Además, el yacimiento de Atapuerca sigue siendo trabajado cada año. Hay expediciones arqueológicas, trabajos arqueológicos todas las temporadas, y es posible acceder a ellos. No es tan fácil como a otros yacimientos, ya que es muy reputado, es muy famoso, pero se puede acceder, se puede trabajar en prácticas como arqueólogo en Atapuerca si consigues plaza. Que imagino que no debe ser tan fácil encontrar plaza para ir a Atapuerca. Muchos querrán ir allí teniendo tanto yacimiento de restos tan antiguos como los que se han encontrado. Supongo que habrá una lista de espera y unos requisitos mínimos bastante elevados. ¿Tú has podido ir allí? Yo no he ido. ¿Alguno de vosotros ha ido a visitarlo? Realmente no he ido ni al yacimiento ni... La verdad es que también es curioso cómo empezaron las excavaciones en Atapuerca, porque parece ser que fue gracias a la construcción de una línea de ferrocarril que pasaba por ahí, por la sierra, y bueno, el ferrocarril, creo entender que llegó a funcionar, estuvo bastante tiempo funcionando, y uno de los que estaban por allí pues descubrió una cueva, y en esa cueva vio que había restos óseos y parece ser que eran de una persona. Entonces llamaron al arqueólogo de la época y así lo confirmó, y desde entonces pues empezaron a excavar y a buscar, y mira, parece ser que es un yacimiento bastante importante porque están encontrando de todo, hay muchísimas cosas, y parece que hay para de aquí mucho tiempo, porque por lo que dicen, la zona en la que están excavando primariamente es bastante grande y tienen muchos metros en los que seguir rascando, buscando por el sedimento para sacar cosas. Así que dicen que por lo menos tienen mínimo 10 años excavando solo. Y hay para generaciones, por lo que dicen también. Pueden ir varias generaciones y aún no se lo acaban. Yo lo que no sabía es que el ferrocarril había estado en marcha. Sí que sabía que se había descubierto a través de hacer una línea de ferrocarril, y a través de esas excavaciones para la construcción descubrieron restos óseos y demás. Pero sí que es verdad que lo que estás diciendo, allí tienen para mucho tiempo, porque se ve que era una zona de paso bastante
habitual. Había muchas tribus nómadas que, pues eso, al ser nómadas se iban desplazando y pasaban muchas por allí de mucha antigüedad. Y ha habido algunas cosas que me han sorprendido. Dicen que ahí encontraron una de las primeras tumbas, porque encontraron unos restos que tenían como alguna ofrenda de alguna herramienta de piedra y demás sin usar, y dicen que podría ser una de las primeras veces que se enterró a alguien con ofrenda y demás en esta zona. Lo que comentas, Dani, es, bueno, yo creo, probablemente en la cima de los huesos, que es la parte del yacimiento de Atapuerca en la que se han encontrado restos neandertales o previos a neandertales, en los antecesores de los neandertales, Heidelbergensis y demás, que sí que ya hay, se considera que es una de las zonas en las que se producen enterramientos casi por primera vez en la historia, ¿no? Al menos en el área de la península ibérica. Entonces, sí, yo creo que te refieres a esa parte. Pues sí, además sobre la cima de los huesos, es bastante curioso porque explicaban que parece ser que es una trampa natural donde caían los animales y se quedaban ahí para morir, ¿no? ¿Era esta o era en otro lugar? Esto es la galería, que se conoce como la galería, y es una cueva natural en la que efectivamente en la época usaban a los animales que venían, a los grandes animales además, los azuzaban para que fueran en esa dirección y ellos caían en lo que es, o sea, se conformaba como una especie de trampa. Los animales de gran envergadura además caían a la cima, se mataban instantáneamente y ya directamente en esa misma cueva, en la parte superior, hacían trabajos ya con las herramientas de tipo 2, que son herramientas ya bifaces y demás para tratar lo que es la piel, tratar la carne del animal y demás, despiezarlo y hacer todo tipo de otro tipo de herramientas y también para mantenerse, ¿no? Para mantener a la comunidad. Pero sí, es muy divertido pensar, bueno, divertido entre comillas, pero sí, que realmente la caza la hacían de una manera muy ingeniosa, ¿no? Qué forma más fácil de hacer a que los animales directamente sean ellos los que vengan a ti, a tu casa, que realmente no son casas, porque tengamos en cuenta que todo esto que estamos hablando, no pensemos que los individuos que vivían en las distintas cuevas de Atapuerca vivían siempre, eran nómadas, ¿vale? No estamos hablando de sitios sedentarios, no es que hubiera comunidades ahí alojadas todo el tiempo, sino que iban rotando. Entonces, las comunidades tanto de antecesor, heidelbergensis, neandertales, etcétera, todas estas comunidades a lo largo de los millones de años llevaban un tipo de vida que se basaba en determinadas épocas del año, ya fuera en clima cálido, pues podían ir de un sitio a una zona a otra donde podían aprovechar más la caza, podían aprovechar más las cosas y luego volver. O sea, eran como estaciones más que lugares de vivienda. De hecho, lo que encontramos tanto en la cima del Elefante como después en la cima de los Huesos y en las distintas excavaciones de Atapuerca no son lugares de vivienda. No encontramos hogares y cosas por el estilo. Pensemos que, por ejemplo, con los neandertales ya hace 200.000 años, estos ya tenían el fuego. O sea, ya utilizaban el fuego. Previo no, pero ellos ya tenían el fuego. Entonces, quiero decir que todos estos sedimentos que encontramos son de otro tipo. Son o bien, como hemos dicho, lugares de almacenaje, o bien de refugio, o bien tumbas, como bien has dicho tú, Dani, o incluso pues encontramos el nivel de canibalismo que tenían los homo antecesor, ¿no? Sí, eso también lo estuve viendo yo. Que me pareció curioso porque encontraron restos de animales y demás con marcas en los huesos de lo que serían sus armas o herramientas para el despiece o lo que sea, y de esas mismas marcas se encontraron en restos humanos, con lo cual daba a entender eso de que también había canibalismo en aquella zona por las marcas en los huesos de las herramientas de caza. En el TD6, en la Grandolina,
que es también una cueva, que es donde se encuentran hasta 91 fósiles humanos. Esto no quiere decir que sea de 91 especímenes, ¿vale? Son 91 fósiles, distintas piezas de los fósiles, ¿vale? No sabemos con exactitud a cuántos individuos pertenecían, pero sí que pertenecen al Homo antecesor, que se data aproximadamente en unos 900 u 800.000 años de antigüedad. Este Homo antecesor es el predecesor de las comunidades posteriores y hay indicios claros, ya está prácticamente constatado, si no constatado totalmente, que era efectivamente canibalismo lo que llevaban a cabo. Y es por lo que has dicho tú, Dani, en lo que son estos restos fósiles encontramos pues cosas melladas, huesos pero tratados incluso después de la muerte, es decir, son huesos que se ha constatado que han sido vapuleados, por así decirlo, por el despiece de la carne o por lo que sea. Entonces se entiende que eran comunidades caníbales. También había restos animales, no solo humanos. Sí, también parece... Sí. No, de ahí que entendieran que era el canibalismo, porque en las mismas piezas animales óseas, o sea, las piezas óseas animales, tenían unas marcas que las mismas humanas las tenían, con lo cual daba a entender eso perfectamente, que ese despiece que hacían con los animales también lo hacían con restos humanos, ya sea porque habían fallecido o por necesidad o por lo que fuere. Muy claro de verlo porque estas comunidades tenían el tipo 1 de tecnología. Digamos que en lo que es la prehistoria se distinguen distintos tipos de tecnología, ¿vale? Los más antiguos son de tipo 1, que son, para que os hagáis una idea, una piedra en la que se ha abierto unas lascas en la parte superior de una forma bastante tosca, bastante rudimentaria, y que se usa para las labores pues más inmediatas, como puede ser pues lo que hemos dicho, cortar fibra, cortar piel, cortar carne y poder mantenerse, ¿vale? Estas son las de tipo 1. Luego estas serían las que encontramos en la Grandolina y en este yacimiento de los 91 fósiles y del canibalismo. Después, más adelante, ya serían tipo 2, que ya entraríamos con que no son armas, son utensilios más sofisticados, como por ejemplo los bifaces, que aún siguen siendo bastante rudimentarios, pero ya están más tratados. Son piedras a las que se les ha eliminado gran parte de la parte exterior, no son redondas en la parte inferior como en la primera. Es que digamos que en estas tecnologías encontramos diferencias muy sutiles, ¿vale? Hay que saber, hay que tener un poco ojo experimentado para ver cuáles son las diferencias, pero también es que estas diferencias nos enseñan mucho del tipo de vida que lleva gente durante muchísimos años. Es que estamos hablando de, fijaos, poned, ya sé que me voy por las ramas, pero es que ponedos en contexto. Si nosotros llevamos 10.000 años de historia, vosotros pensad que en Atapuerca encontramos restos desde hace casi 1,2 millones de años. 1,2 millones de años. Y en la Grandolina son desde hace 900.000 años. Después, en la cima de los huesos tenemos restos ya directamente de neandertales de 200.000 años, pero es que previos a los neandertales también hay secuencias del Homo heidelbergensis o el Homo antecesor que se datan entre los 600 y los 200.000 años, que son sus predecesores. Entonces, ¿os fijáis el rango de tiempo que es? Es que es bestial. Y durante ese rango de tiempo, para que os hagáis a la idea, la tipología tipo 1, que os he comentado, que son estas bolas pulidas por la parte de arriba, para que os hagáis una idea, se mantiene durante casi 400-500.000 años. Y después, a partir del tipo 2, pues ya entramos en rango de 400.000 años más, para que os hagáis la idea. Y las tecnologías que se tienen son de ese tipo. No solo bifaces, también luego van evolucionando y se dan puntas de flecha, buriles,
todo tipo de utensilios ya más sofisticados conforme ya más nos acercamos a nuestra época, ¿vale? Van increciendo. Pero digamos que las diferencias son súper sutiles. Estamos hablando de secuencias estratigráficas de muchísimo tiempo con cambios súper sutiles. Y esto lo que nos da Atapuerca realmente es la posibilidad de ver esta evolución en sus distintas cámaras en un solo yacimiento, muchísima diferenciación desde el punto de vista cronológico, tecnológico y también de pues eso, de comunidades y demás. A mí lo que me gustaría, lo que me gusta de todo esto que estás comentando es que tú dices que son diferencias muy sutiles y el trabajo que tiene que llevar el estar trabajando allí para ver las diferencias estas y decir este ya es de la primera fase, este es de la segunda, al ser tan sutiles, claro, es muchos años que han estado utilizando esa herramienta y luego muchos otros. A nivel tecnológico, sí, a día de hoy evolucionamos a velocidades estratosféricas, pero en aquella época era todo muy lento, sus herramientas eran muchas de las veces lo que la propia naturaleza les daba, sin más, no inventaban nada, podían improvisar alguna herramienta con propios materiales de la tierra, o sea, y las diferencias para distinguir de cuál es una y de cuál es otra es muy bonito, la verdad. Es súper interesante para entenderlo, porque realmente lo que nos distingue a nosotros, los seres humanos, tal y como nos conocemos, es nuestra capacidad para manejar cosas. Por algo somos bípedos, tenemos el bipedismo y tenemos los pulgares oponibles, que son lo que ha hecho nuestra especie, ¿vale? El bipedismo ha permitido que el cráneo crezca de una manera mucho menos atrofiada que por ejemplo, especies más homínidas, y los pulgares oponibles han permitido que, junto con el cerebro desarrollado y unas manos que podemos manejar, que es que nos parece una tontería, pero las manos que podemos manejar han cambiado el mundo. Es en el momento en el que el ser humano, en el momento en el que el Homo sapiens y anterior, porque esto no es solo del Homo sapiens, como podemos ver, estamos hablando de especies anteriores al Homo sapiens, aquí en Atapuerca lo vemos, ya hay manejo de las cosas que nos da la naturaleza. Es decir, ya no simplemente cogen una piedra y la usan, no, es que cogen la piedra y la pulen y la cortan y la utilizan y crean un artefacto. Porque un artefacto lo que es un utensilio con el cual tú puedes modificar el utensilio para otras cosas. Por ejemplo, en los animales es cierto que hay especies animales que usan cosas, los pájaros cogen ramitas, las ponen, se crean nidos, hay muchos animales que usan cosas. Pero la capacidad del ser humano, la gracia que tenemos, que nosotros modificamos estas cosas, modificamos los artefactos, y esto es una de las cosas que se define ya en la prehistoria, y eso es lo que marca la prehistoria del ser humano y lo que nos distingue de las especies que ya eran más mono, por así decirlo, dentro de la evolución. Aparte de elefantes, ciervos y cositas que se han encontrado ahí, también se dice que había restos de rinocerontes. Lo que hacían muchas veces las comunidades prehistóricas era, digamos que para asegurar la manutención en el invierno, que pensemos que no siempre ha sido el mismo clima que tenemos ahora, esta gente muchas veces pasó por glaciaciones, por periodos glaciares, por periodos muy difíciles en los que directamente tenían que esconderse y vivir de lo que podían. La caza era una de las cosas, y asegurarse una pieza grande era, pues, como podéis imaginar, pues un filón, ¿vale? Entonces sí, hay restos de lo que podían cazar. Hablemos un poco de los estratos, de la secuencia estrática y cronológica. Estratigráfica, joder, esa es la palabra. Estratigráfica. Eso, joder. Ya que la digo veces, pues no me sale. Da igual, se podrían inventar palabras más fáciles, también te lo digo, ¿eh? Estratigráfica, ¿ves? Es que es complicadita. Pues si lo tienes, dale. Es muy técnico, ¿eh? Sí, pero es curioso porque, normalmente nosotros vemos una montaña o una colina o no sé qué, y no le damos más importancia que la de lo que cuesta subirla, y ya está, y los árboles que hayan encima. Pero claro, te empiezas a meter
técnicamente en esto de la estratigrafía y hay mucha cosa aquí metida y vamos, que te hace pensar de todo lo que ha podido pasar por ahí y todo lo que hay escondido dentro de cualquier montaña, cualquier colina. Que lo entienda la gente, la secuencia estratigráfica es la secuencia que tiene el suelo basado en los sedimentos y las etapas cronológicas que se han producido en él. Básicamente, si encontramos los restos más antiguos, tendremos primero una secuencia, pongamos un ejemplo, un poblado ibérico, después una ciudad romana, después una ciudad medieval, etcétera. Entonces, lo vamos a encontrar por capas, y esto es en lo que trabajan los arqueólogos. Los arqueólogos hacen tajo del terreno, no es que hagan tajo, pero sí que a la hora de investigar los yacimientos, lo que hacen es ir viendo capa por capa, ya con otras técnicas, porque el arqueólogo no solo es historiador, sino que se vale de muchas otras técnicas, tanto de ingeniería, tanto de mapeo, de botánica, de geología muchísimo, porque hay que saber en qué capa están los sedimentos geológicos para saber a qué momento pertenecen, también pruebas del carbono 14, etcétera. Y gracias a esta secuencia podemos establecer en un poblado, por ejemplo, o en un yacimiento, qué es lo que fue primero, qué es lo que fue después y los restos a qué pertenecen. Cada cosa. Bueno, y ya está, con esta introducción te dejo a ti. No, yo iba a poner como ejemplo la cima del elefante. Sí. Y bueno, parece ser que se divide en una secuencia de 21 unidades estratigráficas y al menos 3 fases de relleno de inventario, pudiéndolas distinguir según su cronología por el color, la textura y el origen de los aportes que tiene cada fase. Y bueno, se clasifican desde la parte inferior hacia la superior, de lo más antiguo a lo más moderno. Esto es, por poner un símil rápido, es como un tronco de un árbol. La parte del centro es la más antigua y conforme vamos pasando aritos hacia afuera, pues es la parte más moderna, ¿no? Tiene varias fases. En la fase 1 los sedimentos pertenecen al Pleistoceno inferior, ya que los estudios paleomagnéticos realizados en los niveles E8 y E12, que esto lo explicaremos ahora, el E8 y toda la forma de nombrar estas partes, pues dan una polaridad inversa atribuyente o atribuible al crón de Matuyama. ¿Tú sabes lo que es el crón de Matuyama? Clasificaciones geológicas y demás que son súper técnicas, no hace falta entrar en ellos. Sí, es una división geológica, se refiere a una etapa geológica. Y gracias a eso puedes datar. Pues nada, dicen que según los estudios bioestratigráficos, basados en la presencia de ciertos roedores típicos de esta etapa geológica, que según la presencia de los roedores pueden explicar ciertas etapas geológicas. Supongo que por lo que iban comiendo, iban dejando, habrán estado durante muchas etapas de... Sí, y porque sabemos que determinadas especies zoológicas se suscriben a un momento, hay más en un momento concreto y otro. También puede ser por restos, como tú dices. Todas estas cosas son súper técnicas, son trabajo, es casi trabajo de laboratorio y son súper específicas. No sé cómo lo atribuyen por el tema de los roedores, pero yo creo que irá por ahí. Pues esta fase tiene una profundidad de 9 metros y se encuentra afectada por fracturas y hundimientos de todas las galerías infraadyacentes a los depósitos. Está formada por un elevado número de debris provenientes del sur, distinguiéndose en 7 niveles. Y aquí ya venimos con los E8, E9, E10, E11. Esos son subdivisiones técnicas arqueológicas que para divulgación son quizás demasiado. Sí, porque yo la verdad es que empezaban a decir tal, no sé qué, no sé de qué me estaban hablando. Pero bueno, lo he encontrado, ya sé lo que son. Y el E8
es el nivel más bajo de la secuencia, con un color muy oscuro, y tiene gran cantidad de fósiles de microvertebrados y una gran abundancia de materia orgánica debido principalmente a los excrementos de los murciélagos. Que gracias a los restos de los mismos animales, tanto de su osario como de lo que comieron y demás, si se ha podido mantener, podemos datar muchas cosas. Es que estamos hablando de momentos prehistóricos tan atrás en el tiempo que hace falta acudir a este tipo de mediciones ya súper técnicas para dar una respuesta a las cosas. Bueno, pues el siguiente es el E9. Tiene una sucesión de coladas detríticas de piedra subangulosa con la zona cortical modificada por disolución, con una matriz arcillosa oscura. Existen bandas de arcillas más plásticas y sin piedras intercaladas en el nivel, y tiene gran cantidad de restos de macro y microvertebrados. En este nivel se han hallado parte de una mandíbula del Homo antecesor y 32 herramientas de sílex, con una antigüedad de 1,2 millones de años, que esta es de lo que hablábamos antes. Estamos hablando de la cima del elefante, que la cima del elefante es la que hemos dicho que es la más antigua, que se han encontrado los restos más antiguos de Europa casi. Entonces, sí, básicamente. En la cima del elefante se encontraron dos cosas, una falange y una mandíbula. Esta que acabas de decir es la mandíbula, falta la falange. Bueno, el siguiente es el nivel 10, el E10, que es un nivel de bloques y piedras sin estructura interna aparente, con una matriz arcillosa rojo oscuro. Aparecen fósiles de animales de tamaño medio y en conexión anatómica. O sea, aquí solo murieron animales. Ya está. En el E10 solo hay bichos. Pero a ver que me enteré yo, todo esto son capas que hay dentro de la misma cima de los elefantes, de diferente antigüedad, o sea, restos de capas de lo que han ido descubriendo. Todas las capas las han datado con un tipo de numerología que es el E10, el E9 y todo esto, y en cada capa pues ponen todos los descubrimientos y hallazgos que han encontrado, ¿no? Sí. Es lo que decía antes del árbol, que cuando cortas por el árbol, que tiene los anillos, pues cuantos más anillos te vas para adentro, más antiguo, o más para afuera, más nuevo. Entiendo Pues que es si igual. la cima de los elefantes decís que es la más antigua, donde tiene que tener un porrón de capas y de fases de estas de las que mencionabas. Piensa que son todo grutas, son todo cavernas. Y en estas cavernas, además, es una zona kárstica, la de Atapuerca, se han ido produciendo sedimentación tras sedimentación tras sedimentación. A ver, todo lo que encontramos es material sedimentario. Sobre este material sedimentario se excava, se busca, y entonces es donde aparece la secuencia estratigráfica y se puede medir este tipo de cosas. Ya midiendo ya paleobotánica, paleozoología y demás. Estamos ya entroncando con los paleontólogos no, pero sí paleobotánicos, sí paleozoólogos. Digamos que hay muchas ciencias englobadas en este tema, no solo la arqueología. La arqueología sabemos que solo es el estudio del hombre. Dinosaurios. Los dinosaurios son bastante anteriores. Pero estaría guay que apareciese uno por ahí, ¿eh? A lo mejor lo tenían como mascota. Claro. El último dinosaurio. Lo tenían tan bien alimentado que sobrevivió miles y millones de años. Bueno, pues el nivel E11 es un nivel heterogéneo con mezcla de distintos materiales, incluyendo piedra magosa. El E12, nivel formado por una sucesión de coladas detríticas de flujo por gravedad que erosionan el nivel anterior. Tiene un cambio de facies lateral rápido y marcado. En el extremo proximal hay grandes bloques, unos sobre otros, disminuyendo el tamaño de los mismos en la zona media, más arcillosa. En el extremo distal abundan las arcillas prismáticas, destacando la poca presencia de piedras. Véase, tierra y piedras. Bueno. A ver, se puede entender lo que pasa. Claro, hay palabras técnicas que solo se utilizan en la arqueología y dices, pues vale. Dice Ángels, ¿en qué niveles se han encontrado más restos? Pues en esta cima del elefante que está estudiando Víctor, ya ha sacado la mandíbula. Se sacó una mandíbula y una falange. La mandíbula no me acuerdo en qué nivel estaba. En el E9.
E9. Y la falange pues estará en otro de los niveles. Luego viene el E13, que está formado por gravas de las mismas dimensiones con una estratificación cruzada. Y ya el E14, que es el último de esta fase, porque hay más fases. El E14 está formado por una sucesión de coladas detríticas también de flujo por gravedad con fuertes cambios laterales en las facies. Se diferencian 3 niveles dentro de esta unidad: el inferior, el intermedio y el superior. En el inferior está formado por una matriz arenosa con clastos medios. En el medio formado por arcillas laminares alternadas con elementos detríticos. Y en el superior formado por una colada de matriz arcillosa oscura con grandes piedras que disminuyen de dimensiones en las partes distales. Vamos, que no hay... Solo hay piedra y tierra y cosas parecidas hasta abajo. Casi todo lo que estás diciendo es geología pura. De hecho, las facies son las formas y características de la piedra. Entonces, para que te hagas la idea. Claro, aquí lo curioso es meterse en las grutas, en las cuevas que hay y investigar por ahí. Claro, haciendo lo que están haciendo aquí, que es ir pelando capas, pues claro, vas a descubrir pues todo lo que hubo en todas las épocas de viviendo por ahí, por esa zona, está claro. Pero no sé, yo creo que es más divertido meterse en las cuevas e investigarlas. Sí. Atapuerca lo que es una joya en cuanto al punto de vista de la arqueología y de la historia puramente humana, ¿vale? Y de la península ibérica, claro. Pero digamos que no vamos a encontrar esas manifestaciones tan ostentosas para el público medio que, por ejemplo, encontraríamos en Altamira o en otras zonas donde ya vemos arte parietal, ya vemos los dibujos en las paredes, ya vemos restos más claros. En lo que es Atapuerca vamos a encontrar un trabajo ya más técnico, vamos a encontrar los restos, por supuesto, que se han encontrado, pero ya fuera de las cuevas. Las cuevas básicamente son de trabajo. Puedes verlas para hacerte la idea y tal y cual. Tampoco son similares a como eran en su época, también tenemos que entenderlo. Están modificadas tanto por la sedimentación como por luego los trabajos y demás. Y luego los restos que se han sacado de Atapuerca, pues los veremos ya en modo de museo ya. Pues todas las herramientas que has dicho tú, el sílex, que es el tipo de piedra, los bifaces, las raederas, todas estas cosas que vamos a encontrar, ya lo veremos en museo, ¿vale? Luego los restos humanos, que es lo que ha dado la fama al yacimiento, también lo vamos a ver, por ejemplo, el cráneo del Miguelón, que es este cráneo neandertal tan famoso, que nos permite ver cómo era la estructura facial de esta gente. O, por ejemplo, el Excalibur, que lo he nombrado antes. Excalibur es una herramienta, pero que no es similar a las demás. O sea, no se le ha visto que haya sido utilizada, así como, por ejemplo, un bifaz que se ve que ha sido utilizada pues para su cometido, que es crear lascas o directamente cortar o lo que sea. La piedra está magullada, está usada, ¿vale? Esta piedra, que además tenía cierta policromía, creo recordar, no policromía, sino que era de otro color, se conoce como Excalibur y se le atribuye un simbolismo ya. Estamos hablando de que ya estamos en tiempo neandertal, desde 200.000 años atrás. Ya son comunidades mucho más formadas. Sabemos que los neandertales tenían una comunidad per se, o sea, tenían música, básicamente era una comunidad completa, ¿vale? El lenguaje y demás. Y por supuesto también se les atribuye pues simbolismo religioso, y una de las posibilidades que se le dan a Excalibur era que fue una piedra ceremonial, una piedra funeraria o una piedra con simbolismo espiritual. Yo creo que es más tipo ceremonial, porque sí que es verdad que en las tumbas que se encontraron o que se ha encontrado la tumba había como ofrendas este tipo de herramientas y de piedras, o sea que entendían que por eso la herramienta esta que hablas de Excalibur o el utensilio era muy para ceremonias y demás, por eso mismo, porque es una de las que encontraron en la tumba, tiene una forma similar
a la que estás mencionando. O sea, además también la policromía que decías se ve que es, va cambiando de color de rojo a amarillento hacia abajo y dicen que está relacionada con la muerte, así que supongo que lo utilizaban para eso, para entierros y demás. Y después, sí, ¿cómo? No se te oye. Hola. Ahora. La gracia directamente es que es una secuencia de entierro, es una secuencia de restos, pero colocados ahí con el fin de ser enterrados, es decir, no dejados ahí como tendríamos en la cima de los elefantes, que era una acumulación de muertos, ni restos que se quedan ahí por tema catastrófico, que también es una de las posibilidades que se da a muchos de la acumulación de restos que se dan, es que hubo una catástrofe y se tiraron ahí los muertos, pero no es lo mismo que después una secuencia ya claramente de enterramiento, que esto ya comporta un simbolismo humano muy decisivo y súper importante a la hora de entrañar en qué momento la humanidad empezó a hacer culto a sus muertos, por ejemplo. En este caso no es la humanidad porque estamos hablando de un nivel neandertal, pero es básicamente nuestros compañeros, ¿no? Bueno, puede ser los propios orígenes o sea, ya no sé si humanidad o no, pero sí que tenían este tipo de ceremonias o de costumbres que empezaron a coger y son nuestros orígenes de lo que hay hoy en día. Sí, además muestra clara de ese avance tanto del pensamiento como hace falta para que un ser tenga conciencia de la muerte o quiera honrar a un ser caído o tenga un simbolismo espiritual, y hace falta una evolución muy clara del intelecto. Y esto es realmente lo que define este tipo de enterramientos, que son prácticamente los primeros que se encuentran. Bueno, es que aquí mismo nos encontramos los extremos esos de fosas comunes de cadáveres, de canibalismo y demás, y la propia evolución a como en algún momento alguna de las especies o de las tribus o de lo que sea empezaron a iniciar ya más temas rituales de enterramiento y demás, o sea, y todo en Atapuerca, así que serán en distintos lugares, en distintas zonas, pero se ve la evolución de esa situación en el mismo sitio, en Atapuerca. Después también encontramos otros objetos como el cráneo número 5 que se encontró en la cima de los huesos, que parece ser que cuando lo encontraron no se habían desenterrado nunca ningún cráneo completo, y este fue el primero de los primeros que se consiguieron sacar entero, básicamente. Que el cráneo número 5 es Miguelón, al que se le ha llamado Miguelón. Sí, dicen que es en honor a Miguel Indurain. Pues fíjate. Sí, porque a Miguel Indurain se le llamaba Miguelón, es verdad. Pues mira, pues parece ser que en la cima de los huesos, aparte de este número 5, también, o sea, desenterraron 17 cráneos. Es un cráneo de un Homo heidelbergensis, el mejor conservado del mundo. Así que ahí lo tenemos. Después hay otra gran cantidad de huesos de todo tipo, desde pelvis, como a la que llamaron Elvis, no sé por qué. Y bueno, el cráneo número 17 también es muy curioso porque también lo sacaron bastante entero, pero tiene bastante fácil de ver dos orificios producidos por un objeto punzante que supuestamente le causó la muerte al individuo, así que es curioso también de ver. En la cima de los huesos creo que eran unos 6.500 fósiles los que se han sacado, pertenecientes a hasta 28 individuos diferentes, que es uno de los mayores yacimientos con tantísimos fósiles, con tantísimos individuos diferenciados, que se han podido diferenciar entre ellos. Y no solo eso, sino que además se ha podido sacar ADN mitocondrial de estos restos humanos, bueno, neandertales, pero esto es un hito, lo del que se haya podido recuperar el ADN mitocondrial es súper importante.
desde el punto de vista de laboratorio, claro, y de científico, para datar y para entender. Tras tanta charla. Y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, la que vamos a meternos ahora en la cena. Abandonaremos la cantina en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Y aunque nos escuchéis en diferido, el podcast en alguna plataforma como puede ser iVoox o Spotify, que también estamos, pues os invitamos a venir a Twitch los viernes a las 8 de la tarde, hora española. Estamos aquí en directo, en Twitch, canal Saga-Galdin. También tenemos Discord, que es el servidor es Saga Galdin, todo junto esta vez. refugioelaventura@gmail.com es el email. El Instagram de Alma y el TikTok es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos puedes encontrar como @sagagaldin en todas las redes sociales. Que muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el próximo programa de Refugio el Aventurero. Buen viaje, aventureros. Una semana más y nos vemos en el siguiente con otro programa súper interesante. Un saludo, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros en el directo y en los podcasts. Nos vemos la semana que viene, aventureros.